la vuelta, ¿sí? A veces genera... Bien. Tengo a mi hija de fondo, con tos, fiebre y demás. Bueno, vamos a achicar acá. Bueno, ¿qué es el reflejo estapedial? Es un reflejo del tronco cerebral, está regulado por centros nerviosos superiores y por receptores sensoriales del oído. Ustedes seguramente vieron el reflejo acústico en fisiopatología de la audición, ¿sí o no? ¿Algo tienen de conocimiento sobre esto? ¿Se acuerdan del reflejo? ¿Del arco reflejo? ¿Escuchó? Sí. Bien. Consiste en la contracción refleja del músculo del estribo, ¿sí? El principal contractor es el músculo del estribo. ¿Y cuándo se va a contraer? Cuando el estímulo sonoro que ingresa es un estímulo sonoro de alta intensidad, ¿sí? O sea que se genera esa contracción del músculo del estribo, pero siempre tiene que haber, o provocado por un estímulo sonoro intenso. Después vamos a ver de qué intensidad. ¿Y cuál es la función? Es un mecanismo de protección, ¿sí? Protege al oído de altas intensidades que pueden generar daño auditivo, ¿sí? Como por ejemplo el trauma acústico. Es un reflejo acústico facial porque principalmente está inervado por el séptimo par, conecta núcleo coclear de un lado, o sea, derecho o izquierdo, con el contralateral. O sea, es un reflejo bilateral y simultáneo. Que yo presente un estímulo sonoro de alta intensidad en el oído derecho significa que el reflejo acústico estapedial se va a generar bilateralmente y simultáneo, o sea que se contrae también el músculo del estribo contralateral al oído estimulado. Y contiene un número mínimo de neuronas en la parte baja del tronco cerebral. Ahora vamos a ver un poquito el esquema. ¿Cómo vamos a detectar el reflejo? Uno no puede ver el músculo en contracción. Lo que hacemos es, indirectamente, registramos la presencia de ese reflejo o de la contracción a través de la membrana timpánica. Nosotros con la probeta en la membrana timpánica lo que vemos es cambios de qué. A ver si se hacen una idea. ¿Cambios de qué vemos? ¿Qué podemos La registrar? confianza era, Sí, De la rigidez puede ser. bien. Impedancia, compliancia, digamos. Cuando uno observa que la membrana timpánica está más tensa, significa que hay aumento de qué? depresión, No. De impedancia. La impedancia es la resistencia al paso. Si yo tengo un músculo que contrae al huesecillo, tensa la cadena. Al tensar la cadena hay mayor rigidez, mayor impedancia. En la probeta tenemos una especie de micrófono que detecta estos cambios de impedancia. Entonces, cuando el aparato registra este cambio de impedancia, infiere que se desencadenó el reflejo acústico. Entonces, en realidad, la forma de medirlo es indirecta. Uno no tiene un electrodo en el músculo. Por estos cambios de impedancia a través de la membrana timpánica, uno puede detectar el aparato y uno al ver el visor y las respuestas, si hay reflejo acústico presente o no. Y a qué intensidad sobreumbral también está presente, que ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Hasta acá? ¿Entienden? Bien. Miren el arco reflejo. Esto lo tienen
En cualquier libro de audiología, donde tengan fisiopato de la audición también. En realidad lo que vemos es células ciliadas del órgano de Corti, ¿sí? Como receptor. Hay un estímulo que ingresa al canal auditivo, en este caso oído derecho, ¿sí? Atraviesa la cadena de huesecillos, llega al oído interno, pone en movimiento a las células ciliadas y se estimula la membrana basilar. ¿Sí? A través del nervio auditivo, el octavo par, se desencadena el potencial de acción. ¿Sí? Que hace sinapsis con el núcleo coclear ventral, que está a su vez conectado con el núcleo del facial. Son neuronas en este arco reflejo intercalares. Por eso es que decimos que está inervado principalmente por el nervio facial, el séptimo par. El núcleo del facial pasa, ¿sí?, por el cuerpo trapezoide del tronco y se cruza, con lo cual también se estimula el núcleo del facial contralateral. A nivel del tronco encefálico del cuerpo trapezoide, esta vía se cruza y se estimula el nervio facial contralateral. Con lo cual, cuando se desencadena este reflejo, es en ambos oídos, bilateral y simultáneo. Esto en condiciones normales, ¿no? ¿Hasta acá? ¿Estamos? Y quien va a ejecutar es el músculo del estribo derecho e izquierdo, que está inervado por el nervio facial que es eferente. O sea, aferente octavo par, sensitivo, y eferente el facial motor. Esto es lo que les expliqué recién. La contracción entonces simultánea de este músculo estapedial genera aumento de rigidez, porque es como que se tensa la cadena de huesecillos. Esto aumentaría la impedancia de todo el sistema tímpano-osicular. Este cambio de impedancia se detecta a través de la probeta, ¿sí?, que tenemos en el conducto auditivo externo del paciente, y se observan estos cambios en la membrana timpánica, mostrando impedancia indirecta. ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, entonces ahora sí. Presten mucha atención a esta parte. Acá tengo un dibujo donde tengo una persona con su lado derecho e izquierdo, y esta especie de tubito sería la probeta, y acá tengo un auricular de copa. Cuando uno realiza el estudio, vamos a hacer la medición del reflejo acústico ipsilateral, o sea, estimulo un oído y recojo la respuesta de ese mismo oído. Pero también quiero ver la respuesta contralateral, y sería, estimulo el oído contrario y recojo la respuesta del oído que tengo la probeta. Eso es el reflejo contralateral. Como este reflejo es bi, yo quiero ver un poco qué pasa en ambos lados. Entonces, fíjense, ustedes van a colocar la probeta. ¿Se acuerdan lo que es la probeta? Seguramente en algún práctico cuando vayan le van a mostrar. Ahora el impedanciómetro está roto en el hospital, pero pueden verlo y pueden conocer lo que es la probeta y demás.
La probeta es una especie de tubo que contiene adentro 3 tubitos. Esto lo vieron el lunes con Loli. ¿Sí? En una se pasaba la presión, en otra se pasaba un estímulo, en otro era un receptor, como una especie de micrófono que detecta todos estos cambios de impedancia. Eso se llama probeta. Está todo en un tubo, todo confluye en una sonda, y la sonda tiene un tip de goma que se va cambiando según el conducto auditivo del paciente. Hay tips pediátricos, hay tips de neonatos y hay tips de adultos. Uno va cambiando el tip para tener una buena obturación del CAE. ¿Sí? Ahí se pone la probeta. La probeta donde la tengo ubicada es el oído que estoy evaluando. En este caso, si la probeta la tengo en el oído izquierdo, estoy haciendo reflejo de oído izquierdo. En este caso, ipsi y contra de izquierdo, donde el auricular está en oído derecho y se estimula oído derecho, pero siempre se recoge de izquierdo. ¿Sí? Bien. Espérenme un segundo. ¿Qué? Esperen que busco pañuelos, chicas. Esperen. Esta es la vida maternal, es un tema. Momento. Listo. Bueno, pero no queríamos suspender la clase, chicas, porque si no se pasaban juntando entre los paros y qué sé yo. Bueno, prefiero darla así. Miren, oído izquierdo ipsilateral. Si yo digo oído izquierdo ipsilateral, estoy con la probeta ¿en qué oído? Levanten el En el micrófono. izquierdo. Izquierdo. Bien. ¿Y qué es ipsilateral? Estimulo ¿qué oído? Oído izquierdo y recojo la respuesta en ese mismo oído. Perfecto. Natalia, ¿no? Bien. Sí. Y de izquierdo estimulo con uno de esos tubitos que están dentro de la probeta, estímulo sonoro de izquierdo, y recojo el micrófono, observa cómo se comporta esa membrana timpánica, esos cambios de impedancia a través de la membrana timpánica del oído izquierdo. Bien. Ahora, si yo digo oído izquierdo contralateral, izquierdo me está diciendo que la probeta está del lado izquierdo. Si es contralateral, el estímulo lo genero del oído derecho. Estimulo el oído derecho, pero recojo la impedancia, ese cambio, sí o no de impedancia, del oído izquierdo, que es donde tengo la probeta. Ahora vamos al revés. Si la probeta está en derecho, es ipsi de derecho, contra de derecho. Siempre en el contra, estimulo el lado opuesto. Ustedes recuerden que como el reflejo es bilateral, si yo le paso un estímulo muy intenso, en este caso en el oído izquierdo, se tiene que desencadenar en el derecho el reflejo también. Eso es lo que queremos evaluar. A ver si en el entrecruzamiento de la vía también hay dificultad o no, que puede generar que no obtenga el reflejo del lado derecho u otras cuestiones que ahora vamos a ver. Bien. Factores a tener en cuenta para la medición del reflejo acústico. Bien, la intensidad sobre umbral es importante. ¿A qué intensidad sobre umbral se desencadenó el reflejo? Eso me va a decir muchas cosas. Hay un valor normal. Ustedes, si son personas con audición normal, tienen este reflejo acústico entre 70 y 90 decibeles sobre umbral, en condiciones normales. Si esto no está dentro de esos parámetros, está diciéndome algo. A ver, vamos a tratar de relacionar. Si a mí el reflejo acústico me aparece
a 40 decibeles sobre umbral, ¿qué puedo estar pensando que pasa? ¿Es normal? No, No. Imagínense estar por la vida y que a 40 decibeles sobre umbral, mínimo, no sé, en una conversación intensa con un ruido de fondo, estoy arriba de los 40 decibeles de mi umbral, seguro. Y a cada rato se desencadena el reflejo porque me está protegiendo. No. Si eso está pasando, ¿qué puedo pensar que le pasa a ese paciente? Que tiene acortado puede el ser que campo tenga auditivo. reclutamiento. Bien. Si tiene cortado el campo auditivo, ¿de qué patología puedo estar hablando? Una patología coclear. Sí. Entonces, el reflejo es importante. Ver si está o no, y si está, ¿a qué intensidad sobreumbral está? ¿Mm? Y también en el gráfico que obtenemos, porque esto es todo, antes se hacía manual, con aparatos que eran manuales, hoy ya no, es todo automático, uno conecta al paciente y básicamente el registro es automático y se imprime. Pero es importante que la fonoaudióloga que hace el estudio sepa interpretar, ¿sí? Porque no deja de ser un aparato y uno tiene que saber si eso es o no un reflejo, más allá de que el aparato diga sí, positivo, uno tiene que poder ver la amplitud y la forma del reflejo. Esto en general también, ustedes ahora lo van a ver conmigo, pero está seteado muchas veces en la aparatología, parámetros de amplitud y de forma para que el mismo aparato considere el reflejo como positivo o no. ¿Mm? A veces el gráfico es tan chiquito que uno no llega a determinar, no puedo medir amplitud, pero esto lo hace el mismo programa, ¿no? Del equipo. Bien, para el impedanciómetro, para tomar el reflejo hay también rendimientos, así como hay en el audiómetro, porque los equipos pueden dar una determinada intensidad y no más de eso. En el reflejo ipsilateral, el estímulo que se genera en la probeta, ¿sí? Es decibeles SPL, de presión sonora. Esto sí es, el que está en la probeta es decibeles SPL. Y esto sí anótenlo, 500, 1000 y 2000 Hz es de 110 decibeles, pero en la 4000 el máximo es de 100 decibeles. En cambio, cuando uno estimula en forma contralateral, como estamos estimulando por el auricular, el TDH, es un auricular, el que usamos para hacer la audiometría, los decibeles del auricular son HL. ¿Se acuerdan la diferencia, no? Bien. Y acá sí tenemos un poco más de margen. 500, 1000, 2000 y 4000, 120 decibeles. O sea que puedo estimular más fuerte cuando tomo el contralateral que cuando tomo el ipsilateral. Estoy copiando. Bueno, ¿estamos? Esto lo tienen para los prácticos, ¿sí? Para hacer los ejercicios. Bien. ¿Qué se necesita para poder... Esperen. Ahí está. Para poder desencadenar el reflejo? Tener un campo auditivo, como dijimos, suficiente para poder inducir el reflejo. Esto quiere decir, por ejemplo,
Si ustedes tienen una pérdida auditiva en la frecuencia 4000 de, no sé, 70 decibeles, tal vez vamos a pensar que no es una patología coclear, es una retrococlear, que no hay reclutamiento en la retrococlear. ¿Sí? A mí me da el campo auditivo en la frecuencia 4000 para desencadenar el reflejo. Si yo ya tengo un umbral de 70 y voy a necesitar más de 70, 90, más de 90 en realidad cuando es retro, no me da el campo porque yo puedo estimular en elipsis encima 100. Entonces ahí voy a tener reflejo negativo. No porque no esté, sino porque el campo no me da para estimular y generarlo, provocarlo. Ese es un punto. Otro punto es que tengo que tener la integridad del nervio auditivo. Si el nervio auditivo tiene, vamos a poner un tumor, un neurinoma del acústico, hay algo del nervio auditivo que no permite el paso del sonido. Y lo que va a desencadenarlo, primera fase del arco, es el nervio auditivo, del lado que estoy estimulando. Esperen un segundo. Fausti, ¿qué pasa? Pobre. Entonces, lo que van a tener que tener en cuenta es la integridad del nervio auditivo, del lado que están estimulando, ¿no? Porque el nervio auditivo era el que hacía la vía aferente. Ay, perdón, chicas, pero está con todo. Esperen. Junta todo, si nomás. Bueno, eso es una parte. Otra, del oído indicador, donde tengo la que, La probeta. la probeta. Donde tengo la probeta, que ahí voy a ver el cambio de impedancia, lo que tengo que ver es que tengo indemnidad o no del nervio facial. Porque es el facial el que va a inervar el músculo del estribo. Y si de oído indicador el nervio facial tiene una parálisis, por ejemplo, del lado indicador no voy a registrar un cambio de impedancia, porque ese nervio no está justamente inervando al músculo y no se puede detectar, no se genera, mejor dicho, el reflejo, la contracción del músculo. Que el tendón estapedial esté intacto, que esté correctamente afirmado a la cabeza del estapedio, eso es en cuanto a la estructura del huesecillo, y que toda la cadena osicular, martillo, yunque, estribo, membrana timpánica, tiene que ser móvil. O sea, no presentar patologías del oído medio. Vamos a suponer que yo tengo la probeta en el oído derecho. Y en el oído derecho tengo otitis, serosa, mucho moco, una curva timpanométrica como tipo, una curva, Conductiva. pero la curva de tímpano, la tímpano, ¿cómo? ¿Lo ve? Plana. No escuché. ¿Curva? Busquen si quieren, tímpano. Sí, ¿no era la curva tipo B? Sí, no escuché, ve. Plana. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una curva tipo plana, ¿qué piensan? Donde tengo la probeta, ¿no?
Y que el reflejo me va a dar negativo. ¿Por qué? Y porque como está la obstrucción en el oído medio. Bien, por este último punto. Porque si la cadena justamente no se podía mover porque estaba llena de secreción, con lo cual la curva de la tímpano me dio plana, porque había mucha rigidez, la membrana timpánica no se movía, tampoco, si se genera el reflejo, porque de hecho el reflejo se va a generar, la contracción se va a dar, pero nadie se va a mover. La cadena de huesecillos está intacta porque hay secreción. La membrana timpánica está rígida. No voy a poder detectar reflejo. En ese caso, no porque no esté, no porque no se genere. Porque si no tengo otra cosa, se generó, pero por la conducta del oído medio no la puedo registrar. Entonces hay que tener en cuenta un montón de cosas para poder evaluar la presencia o ausencia del reflejo, y todas las pruebas en realidad hay que correlacionarlas. Eso es lo lindo Una también de la... cosa, Sí, en este caso, que no se puede detectar el reflejo, ¿se pone como reflejo negativo? sí. Ausente, Ausente. Gracias. eso lo vas a ver en los prácticos, pero sí. Espera. ¿Hasta acá quién no entiende? ¿Duda? En los ejercicios va a ser más fácil. Y el músculo estapedial contráctil, ¿no? También el músculo tiene que estar en condiciones normales. Si no, la integridad anatómica y funcional del arco reflejo, todo el arco, ¿sí? Si tengo una lesión a nivel de tronco cerebral, obviamente también va a estar involucrado el reflejo. ¿Mm? Núcleos cocleares, núcleo facial y cuerpo trapezoide a nivel del tronco. Bien. Importante, cuando uno estudia la impedancia, vemos dos aspectos. Características, le decimos, estáticas y dinámicas. Uno lo que va a ver es esto, ¿no? Más que nada, la dinámica. Hay un músculo en condiciones estáticas, un músculo estapedial que está en reposo, una impedancia determinada del sistema y es mayor a baja frecuencia, 500 ohms. Esto no importa porque está algo más físico, pero sí, lo que ustedes tienen que ver es la dinámica frente a un estímulo, cómo se contrae este músculo, qué características tiene esa contracción, si llega a ser de tal característica que se considera reflejo presente o no, y a qué intensidad sobreumbral. Bien. Entonces, en este aspecto dinámico, vamos a tener distintos parámetros. El umbral reflejo, cómo crece ese reflejo, la amplitud, la latencia y el tiempo de contracción. Ahora lo vamos a analizar un poco más en detalle, ustedes esto lo tienen que saber, pero vuelvo a decirle, uno cuando lo hace en la parte clínica no estamos midiendo todo lo que van a ver ahora porque eso lo hace el mismo equipo. Pero uno, al ver igual el gráfico, podemos dudar de si eso es un reflejo o no y volver a pedir otro estudio o chequearlo con otras cuestiones, ¿sí? Porque máquinas son máquinas. Umbral de reflejo, vamos acá. Dijimos que es el nivel mínimo o intensidad en decibeles que se requiere para generar y desencadenar ese reflejo. ¿Qué cantidad, qué intensidad del estímulo tiene que tener para provocarlo? En un oído normal, aproximadamente 80 decibeles sobre el umbral, entre 70 y 90 decibeles. Es lo normal. ¿Recuerdan que dijimos
en la clase donde vieron reclutamiento, la teoría de Santos Tieso. ¿Se acuerdan que en esa teoría que explicaba la función de la célula ciliada externa, la función de la célula ciliada interna, a qué intensidad actúan las externas, las internas propiamente dicha entre 40 y 60, 70 decibeles, más o menos, y intensidades fuertes vuelven a actuar las externas como una regulación, ¿no? Bueno, más o menos a partir de los 80 decibeles, como ya ahí justamente es una intensidad fuerte y puede dañar, el reflejo acústico frenaría un poco esto. Entonces ustedes en los prácticos, entre 70 y 90 decibeles sobre umbral, pueden mostrar la aparición del reflejo. Cuando el estímulo es complejo, no un tono puro, por ejemplo un ruido blanco, en general es 20 decibeles más bajo que para un tono. Pero ustedes van a hacer los prácticos con tonos puros. Ustedes, la prueba se realiza con tonos puros, 500, 1000, 2000 y 4000. ¿Sí? No le vamos a pasar ruido blanco. Entonces ustedes sepan que siempre van a estar entre 70 y 90 decibeles porque trabajamos en la prueba con tonos puros. Bueno, y a título informativo, obviamente, hay mayores umbrales en las 2 primeras décadas de vida y mientras la edad avanza, también empiezan a bajar estos umbrales, ¿no? Porque, nada, los campos se van pinzando un poco también porque aparece la presbiacusia y demás. Bien, eso respecto al umbral de reflejo. Ahora vamos al crecimiento o la amplitud. Tiene que ver con la relación entre la intensidad del estímulo y la magnitud de la respuesta. Obviamente, frente a estímulos cada vez más intensos, la amplitud es mayor. La contracción del músculo estapedial aumenta en proporción a la intensidad de ese estímulo, hasta un nivel de saturación. Esa es la amplitud. Ahora la vemos. Hay mayor amplitud en frecuencias medias y agudas, según este autor, y en edades medias. Entre 19 y 40 años, los reflejos son como más lindos. La contracción es mucho mayor. Miren acá. Este es un gráfico que muestra el reflejo. Ustedes cuando vean, ¿alguna vez vieron impresión de reflejos? Como unas tiritas. Bueno, ya después les van a mostrar. Ahora si tengo alguna clase con reflejos guardados, creo que sí, las muestro. Ustedes van a tener gráficos como esto. ¿Sí? Van a ver una cosita así que sube baja, dice frecuencia 500, ipsilateral, lo mismo, frecuencia 1000, ipsilateral, ¿sí? Y después contralateral, lo mismo, frecuencia por frecuencia. Vamos a hacer, esta es una frecuencia X, ponele la 1000 Hz. Acá se genera un estímulo. Desde el momento que se genera un estímulo, hay un tiempo que se llama tiempo de latencia, ahora lo vamos a ver, esperen. Lo quiero mostrar acá, es más fácil. Acá. Se los explico en el gráfico que es más fácil. Miren, aparece un estímulo. El oído recibe un estímulo sonoro. Probablemente en este caso va a ser intenso. 100 decibeles. Acá hay audición normal. ¿Se va a desencadenar o no el reflejo? Sí, perfecto. Hay un tiempo que se llama periodo de latencia de precontracción muscular, que dura más o menos de 10 a 140 milisegundos. Todo esto es rapidísimo. Y ven que acá como que hay una baja. Se llama periodo de relajación de la latencia, que dura entre 25 a 100 milisegundos. Esto también depende, como dijimos, de la intensidad del estímulo.
Todo esto, entre el estímulo y el momento en que se dispara el reflejo, se llama latencia. El tiempo entre el estímulo sonoro y el momento en que se desencadena el reflejo, hay lo que se llama latencia, donde hay un periodo de contracción, de precontracción y de relajación antes de la contracción. ¿Sí? Luego aparece una contracción del músculo del estribo que es gradual. Y tiene un tiempo de contracción que es de 100 a 300 milisegundos. Hasta llegar acá, que sería la contracción muscular que se sostiene. Dura un tiempo. Desde que se contrae hasta la máxima contracción, hay una amplitud. Sube determinados milímetros. Esto se grafica así, el reflejo, con una paralela entre amplitud y tiempo. Hay un tiempo, una duración de la contracción, hasta que empieza el tiempo de relajación. El músculo después vuelve a su estado de reposo. Y también se relaja gradualmente. A esto se lo llama decay del reflejo, es la caída del reflejo. Tiempo de relajación muscular, decay del reflejo. Es mucho más rápida la contracción, ven que sube más empinado que el decay. Básicamente, estos parámetros, donde 8 milímetros debe tener para considerarse positivo, o sea, de acá a acá la amplitud mínima 8 milímetros. Si la amplitud es de 2 milímetros, no se considera reflejo. Y eso no lo medimos nosotros, lo mide el aparato. Uno puede ver a grandes rasgos si el reflejo, la forma, está acorde o no. A veces la máquina te tira que es positivo y vemos que no, y se vuelve a tomar. Eso después les digo. ¿Por qué? Porque hay artefactos y demás. Entonces, en cuanto a la latencia, ya lo vimos, es el tiempo en milisegundos entre el comienzo del estímulo y el comienzo de la estimulación, de la contracción, y que hay dos periodos, latencia de inicio y latencia de relajación muscular para después tomar el envío. Y tiempo de contracción, lo mismo, es una contracción gradual y es mucho más rápido que la vuelta a la posición de reposo. Obviamente, cuanto más intenso es un estímulo, más rápido es el tiempo de contracción. Bien. Indicaciones. ¿Cuándo vamos a tener que tomar el reflejo acústico? ¿Y qué quiero investigar? Para conocer el estado del oído medio, sí. Yo tomo tímpano e impedancia. Si hay patología conductiva, del lado que estoy indicando, el reflejo va a estar ausente. Para conocer el funcionamiento tubario, también. Para inferencia objetiva de la sensibilidad auditiva, porque yo a partir del umbral reflejo puedo conocer o inferir la sensibilidad auditiva objetivamente. Acá
sonaron los que son simuladores, por ejemplo. No escucho, perdí un oído, de este lado no escucho nada, en la audiometría nunca levanta la mano. Bueno, ya hay pruebas que lo pueden detectar. Una buena audióloga, no hace falta ni tomarle pruebas de detección de simuladores o disimuladores auditivos. ¿Por qué? Porque ya sabemos con el efecto de curva sombra, ¿sí? Un montón de cosas que uno dice raro, pero si encima le digo, venga para acá, le hago tímpano impedancia y reflejos tan presentes a 70 decibeles, nunca me va a poder decir que no escucha. Porque ahí sí veo que tiene sensibilidad auditiva. Escuchó lo suficientemente fuerte como para desencadenar el reflejo, y esto es involuntario. Hipoacusias perceptivas, para evaluar también el tema del campo pinzado en el reclutamiento, detectar, como le dije, simuladores, patologías más allá de la... ¿Saben lo que es ANSD? Disincronía neural tampoco, neuropatía auditiva. ¿Escucharon hablar de la neuropatía auditiva? No, bueno, esto tenganlo presente. Neuropatía auditiva o ANSD es disincronía neural. Es una patología bastante eh, estudiada y hay mucho de bibliografía bastante actual, que es cada vez más frecuente de ver, donde justamente lo que está afectado en el nervio auditivo es la sincronía de la información. ¿Mm? Está muy asociada a neonatos que tuvieron alta bilirrubina, por ejemplo, que muchas veces los depósitos de bilirrubina afectan el nervio auditivo, entre otras cosas, digamos, pero en la neuropatía auditiva el órgano del corti está normal, ¿sí? Lo que está alterado es la conexión entre la célula ciliada y el nervio auditivo, o propiamente dicho en el nervio auditivo en sí. Las fibras manejan una información aferente con diferencias de sincronía. Entonces, son personas que escuchan tal vez normal, porque hay con audición normal, con anacusia, con hipoacusia, digamos, el espectro es muy grande, pero la sincronía de la información no llega en tiempo y forma. Y esto distorsiona. Y en muchos chicos que tienen trastornos del lenguaje, en muchos, no les digo en la mayoría, ¿por qué no? Pero muchos tienen esta dificultad. Y en la audiometría está todo bien, ¿sí? Es una disincronía neural. En estos casos, acá el reflejo da como presente o ausente. ¿Qué dicen? Creo que presente. Ausente. Porque la misma disincronía no genera la información acorde, no se genera el reflejo. Está alterado el nervio auditivo. Entonces también se usa para descartar esto. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos otomisiones acústicas. Patologías retrococleares, neurinoma, también es una ANSD, pero bueno. Y si hay parálisis del nervio facial, del lado que estoy ¿Sería poniendo, ausente también? porque ahí el nervio auditivo llevó la información, estimuló los núcleos, se cruzó la vía, pero cuando tuvo que bajar la información, el nervio facial estaba como, o del otro lado o al mismo lado, ¿no? No podía darle la orden al músculo porque está paralizado. Claro, vendría a ser el nervio motor que está paralizado, ¿no? Claro.
O sea que el músculo está denervado. Hasta acá, ¿quién no entiende o tiene preguntas? ¿Vamos bien? Ah, ya me llevaron la nena, ya no me olvido el fondo. Ay, perdón, chicas, pero si no, prefería darla con ella dando vuelta y no suspender la clase. No hay Bueno, problema, profe, gracias igual. de nada, de nada. Los días así de enfermedad es un caos. Bueno, a ver, miren acá. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? ¿Cuándo no tenemos que tomar reflejo? Obviamente, si la membrana timpánica está perforada, no. No, porque primero que tengo más sensibilidad, puedo generar más daño, pasando en un sonido intenso, y además yo registro este cambio de impedancia a través de la membrana timpánica. Si la membrana timpánica está perforada, no voy a poder registrar esto. O sea, no. Tampoco la tímpano. ¿Se acuerdan? Y si por error tomaban una tímpano cuando tenían una perfo, ¿cómo da el volumen cuando ponen el tip? ¿Cómo me doy cuenta que está perforado un oído? No cerraba nunca la curva. No, sí, está bien, pierde, porque se va por la trompa de Eustaquio. Pero ¿cómo me doy cuenta? Nunca voy a poder hacer una curva, porque mando presión y la presión se va por la trompa. Pero lo pongo, el tip, y vieron que lo primero que me aparece en la pantalla es el volumen del CAE. Si el volumen del CAE es muy grande, que es oído medio más conducto auditivo externo, ahí ya me doy cuenta que es como una caja entera. Ya el volumen alto me indica perforación timpánica. Ahí dejo de hacer la prueba. Supónganse que ustedes, no sé, tienen el día de mañana un paciente que viene con la orden del médico de hacer tímpano impedancia. Ya pasó por otorrino. Le vio el oído. El médico indica, es porque se puede hacer. No le vio nada. Pero pasa mucho que el turno que le da el paciente uno no es un turno al otro día que vio el otorrino. A veces pasa un mes. Y supónganse que en ese mes tiene un proceso de oído medio, se le perfora el tímpano, pero viene con la receta, la orden. Uno coloca el tip pensando, bueno, el médico lo indicó, el médico le hizo la otoscopía, está todo bien, me da volumen alto, y ya ahí sacan y dicen, no, pase otra vez por otorrino, porque me parece que algo está pasando y no le puedo hacer el estudio. Por eso ustedes tienen que saber. Ustedes en los prácticos, si yo le doy una perforación timpánica, me van a poner al lado, no se toma la tímpano porque presenta perforación timpánica. Pero eso es a fines prácticos. En la clínica, si vienen con la orden, ustedes lo tienen que hacer. Pero también tienen que poder detectar si está pasando algo. Obviamente, otorrea, cuadros congestivos en las vías aéreas superiores, porque en general, si el paciente está con tos, está con moco, está con sinusitis, altas chances de que yo tenga también patología de oído medio y el reflejo no lo voy a poder, ni tampoco hablar. El tímpano me va a salir seguramente alterada. Y pacientes que estuvieron posquirúrgicos de estapedectomías, ¿sí? Al paciente que le hicieron una estapedectomía, por ejemplo, una otosclerosis, y le pusieron una prótesis, esto no vamos a tomar ni tímpano ni impedancia porque no vamos a generar presión. Esto es mandar presión también. ¿Mm? Y tienen una, ¿cómo se llama? Una estapedectomía hecha, tienen una especie ay, no me sale el nombre. Bueno, le ponen como una especie de prótesis, ¿sí? Que va a hacer la función que no puede hacer por la rigidez propia de la autoesclerosis. Bueno, y acá se llaman formas atípicas del reflejo estapedial, porque muchas veces en los gráficos salen justamente gráficos que no se consideran dentro de lo esperado.
Algunos son patológicos, pero otros se llaman artefactos, que quiere decir que algo está pasando que no está funcionando del todo bien. Eso no se puede considerar ni como positivo ni como negativo. Bueno, formas atípicas del reflejo estapedial. El más frecuente es este, el reflejo on-off, que le dicen. Inversión del reflejo. O sea, ¿ven? Miren, baja, sube, pero vuelve a bajar. Esto no pasa en condiciones normales. Hace la latencia de contracción, prerelajación, amplitud, contracción, sostiene la contracción y va bajando el decay y queda. Si baja y vuelve a subir, esto que le dicen en on-off, es un cambio de impedancia en sentido negativo al final de la estimulación. Esto es patológico, algo está pasando, pero se lo considera un reflejo positivo, presente, exclusivo en contralaterales. Cuando tomo el registro del contralateral puedo tener un reflejo on-off. Sujetos normales del reflejo serían personas con audición normal, pero que siempre tienen reflejos negativos. La principal causa es la agenesia del músculo estapedial. Algunos tienen agenesia, después quizás con imágenes esto salta, pero no lo detectamos porque justamente no tiene el músculo. Atípicas. Reflejo con sección del músculo estapedial. Hay muchos que no tienen músculo estapedial y, sin embargo, tienen reflejo. No se conocen las causas, se piensa que es la contracción del músculo tensor del tímpano que actuaría como y genera ese cambio de impedancia, pero en realidad no es el reflejo estapedial. Otros factores que pueden afectar el reflejo: ansiedad, estado emocional, movimientos complejos, traga, cierra los ojos, se mueve, ríe. Y el reflejo negativo invertido es un reflejo negativo y es patognomónico de otoesclerosis. En la otoesclerosis el reflejo es negativo. ¿Por qué es negativo el reflejo? ¿Qué piensa? Piensen, a ver. ¿Por qué será Por la, negativo? por la rigidez. Muy bien. Ya tengo rigidez del sistema. Yo no puedo notar cambios en la impedancia porque ya tiene la impedancia. Los sencillos no se mueven o están demasiado rígidos. Entonces el reflejo es negativo. ¿Y la tímpano? ¿Cómo me da? ¿Qué dicen? Piensen, a ver. No busquen el libro, traten de razonar. ¿Plana? A ver, ¿quién dijo planar? Nati. Natalia, sí. A ver, espera, pensalo. ¿Vos por qué pondrías plana? Pensalo, ¿eh? ¿Qué evaluaba la tímpano? ¿Qué envío en la tímpano? Presión. Presión. ¿Sí? ¿No daba como una especie de curva tipo A, pero con el pico más bajo? Bien. Porque la presión es normal, Natalia. Claro. Yo en el oído medio no tengo nada que esté cambiando, aumentando la presión. La presión en la otosclerosis es normal. No tengo contenido. Lo que pasa es que va a ser más bajita la compliancia porque la membrana está más rígida y no se puede mover tanto. La complacencia está disminuida.
Entonces el pico está más bajito, pero hay pico, porque hay un momento donde la presión del oído medio con la presión del oído externo, la atmosférica, se igualan. Reflejos negativos, acá sí no hay reflejo, porque el músculo del estribo, por más que se contraiga, no puede generar movimiento porque la platina del estribo está fija. Reflejo negativo, curva tipo AS. Eso es patognomónico de autoesclerosis. Y en algunos casos, el reflejo se dice negativo invertido, porque en vez de ser así, es para abajo, pero es un reflejo negativo. Vamos con el test de Metz. El test de Metz es fácil. Justamente es un test que evalúa en las hipoacusias neurosensoriales el fenómeno de reclutamiento. Y el reclutamiento en el impedanciométrico sería. O sea, a qué intensidad sobreumbral tengo el reflejo. Y a partir de esto puedo ver si el campo está pinzado o no y si está dándose el fenómeno de reclutamiento. ¿Sí? El test de Metz solamente se aplica en los reflejos contralaterales. Entonces, dijimos que entre 70 y 90 sobreumbral es normal. Si está por debajo, 65, 60, 40, 50, estoy hablando de que empieza como a reclutar o tiene un reclutamiento franco. Y 5 decibeles sobre el reflejo, ojo que estamos en umbral de molestia. Entonces, miren. Hacen la resta. ¿A qué intensidad en el contralateral el umbral aparece? ¿Aparece entre 70 y 90? Es normoacusia. ¿Aparece a menos de 65 sobre umbral? Una perceptiva coclear. ¿Es elevado o no detecto, no aparece? Puedo tener una retrococlear. Y si no hay reflejo, pienso en una hipoacusia conductiva también, o ausencia de campo. El test de Metz sería hacer la resta entre el umbral tonal y el umbral reflejo. Esa diferencia, que solamente la hago en contralaterales, me va a marcar si hay reclutamiento, no hay reclutamiento, normal. Bien. Este es el cuadrito que ustedes, el gráfico que van a tener, lo tienen, ¿no? Donde van a volcar la timpanometría y en estos el reflejo. Que es la impedancia dinámica, como vimos. ¿Qué pasa cuando yo paso estímulos de distinta intensidad? Acá tienen el contralateral y acá tienen el ipsilateral. Ipsi de derecho tengo la probeta en derecho. Ipsi de izquierdo tengo la probeta de izquierdo. Estimulo y recojo de izquierdo, estimulo y recojo de izquierdo. Acá no hay problema. Acá se hace el lío. Pero acá está bien especificado. Oído derecho estimulado. Oído izquierdo indicador. ¿Dónde tengo la probeta? En el En el izquierdo, izquierdo, Bien. ¿Dónde tengo el auricular? en el derecho, Derecho. Entonces, acá la cóclea que estoy evaluando es la izquierda. izquierda. La cóclea que estoy evaluando es la... Ven que ahí está el lío. Porque ustedes, donde... Esperen. Ustedes donde estimulan es la cóclea que están evaluando. Es donde recibe la estimulación. Eso es clave. Donde estimulan, evalúan cóclea. Donde recogen, evalúan el sistema del oído medio. Si estamos en el IPSI, estimulo por la probeta y recojo por la probeta, estoy evaluando cóclea, qué sé yo, derecha, y el oído medio del oído derecho. Pero si yo les digo, el auricular lo tengo en el derecho, pero la probeta la tengo en el izquierdo, las células ciliadas que estoy evaluando son las del derecho.
Y el oído izquierdo me está dando información a ver si puedo recibir o no, por función del oído medio. Es clave eso. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ahí tienen que prestar atención. Ay, perdón, me lo tiene más grande, Clara. Y acá van a anotar umbral tonal, umbral reflejo, umbral tonal y umbral reflejo. Solamente en el contralateral pueden hacer la resta, que sería el test de Metz. ¿Sí? A ver, rápido unos casos clínicos, después vamos a tener el día que van a hacer la parte presencial. Esto lo van a ver un poco más en detalle. Ahora es como medio por arriba porque ustedes recién están viendo esto, es como difícil. Pero como para que tengan una idea, miren. Así sería. Tengo normacusia, ambos oídos. Oído derecho. Umbrales 5, 0, 5, 5. ¿Sí? Le tomo el reflejo 90 positivo, 80 positivo, 85 positivo. Esto lo van a tener que hacer manual. Nosotros no hacemos así en el hospital. Nosotros tenemos impreso. Ahora después les muestro. Entonces, acá no hago la resta porque el test de Metz se hace solo en control laterales, pero ya ve, acá apareció cuánta intensidad sobre umbral, el reflejo. 85. Claro, acá 80, acá 80, acá 80. El aparato es así. Cuando le ponen la probeta y arrancan, ponen play, ustedes van a escuchar de afuera, por ejemplo, no sé, está en la frecuencia 500, va subiendo. Es como que arranca de una intensidad baja y va subiendo hasta que detecta el reflejo y ahí corta y figura, y hace el gráfico. Bueno, y acá el oído derecho que está estimulado es el de la umbral. El que estoy estimulando tengo el umbral. Entonces, acá. La probeta la tengo en el izquierdo. Este sería contra de izquierdo. Probeta está en izquierdo. Es contra de izquierdo. Pero estimulo el derecho. Y el derecho tengo los mismos umbrales que acá. Porque es estimulado. Pero cuando tengo el umbral reflejo, lo coloco del color azul porque es del oído donde yo lo registré. Obviamente va a dar todo normal, porque ambos oídos son normales. Pero, miren acá, yo tengo una hipoacusia conductiva unilateral en el oído derecho. Vamos al IPSI de derecho. Presten atención. ¿Cómo me da? Negativo. Estimulo el derecho, recojo derecho, la probeta está en derecho. ¿Puedo registrar el cambio de impedancia? No. Tengo patología conductiva. Al máxima de intensidad, negativo. Siempre tienen que estimular a lo máximo, o sea, lo máximo no se registra, negativo. ¿Sí? Ahora, miren bien. Umbrales, los mismos en el oído derecho. Pero recojo del izquierdo. Contra de izquierdo. En el izquierdo, en realidad puedo registrar. Pero ¿qué pasa acá? ¿No me da qué? El campo auditivo. Bien. ¿Se acuerdan que era 120 el máximo, no? 120 menos 60, 60. A 60 reclutaría. Y el oído derecho tiene audición normal acá. Cóclea normal. No debería reclutar. El tema es que no me alcanza. Entonces acá no es negativo porque tengo algo en el oído que recoge, que es el izquierdo. Sino que no me da el campo del derecho, si no lo tendría que tener. Porque el que recoge no tiene patología de oído medio.
Cuando se desencadenó del derecho, se desencadena del izquierdo. ¿Sí? Bueno, el ipsi de izquierdo, todo normal. Pero ¿qué pasa? En el ipsi de derecho, estímulo izquierdo. ¿Tiene que aparecer? Sí, tiene que aparecer. ¿Se va a desencadenar? Se va a redesencadenar, porque acá se desencadenó. La cóclea funciona normal. Pero la probeta está en el derecho. Y en el derecho, cuando se quiere contraer el músculo, está tan rígido todo que no puedo registrar. Entonces, así es como se interpretan las pruebas. Sumado a la tímpano, la audiometría, la logo. ¿Mm? Esto ya lo dijimos. Bueno, otosclerosis. ¿Qué les dije? Negativo a máxima intensidad, no tengo posibilidad de registrar. En este caso es una autoclosis bilateral, ambos, todo negativo. Cortipatía, coclear. Bueno, acá sí se empiezan a hacer más lío. A ver si lo tengo acá. Ah, no está resuelto. Bueno, vamos a hacerlo juntos. Esperen, ahí va. Vamos a pensar. Agarremos una sola frecuencia. Frecuencia 1000. Oído derecho. Frecuencia 1000. Oído derecho. Lo tengo en 25. Ipsilateral. ¿Tengo o no tengo reflejo para ustedes? ¿110 es lo máximo que puedo darle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85. ¿Tengo o no tengo reflejo? ¿Qué le pondrían? Sí hay, ¿no? Sí. Tengo 25 decibeles de pérdida auditiva. No está reclutando. Sí. El campo me da tanto sobre umbral. ¿Apareció el reflejo? Sí. Le pone 80 decibeles, apareció el reflejo positivo. Ipsi, la 4000 de derecho. El umbral lo tengo en 60. Coclear. 100 es lo máximo que puedo estimular. ¿Qué ponen? Ah, y acá esto es molestia. O sea que a 100 no pueden. Tienen que trabajar 50, 95. ¿Qué le pondrían? ¿Qué dicen? Negativo, ¿Por qué, Nati? porque no alcanza a darle el reflejo. Puede ser. O, O sea, por el campo auditivo también, porque no llega. Va, yo lo entiendo así, porque está tiene que ser bien. a 70, 90 decibeles. Bueno, pero Simultáneo. pará, porque tenés una cortipatía, Ah, tenés una pérdida auditiva. Acá yo lo que hago, acá está reclutando seguro. Si ustedes quieren mostrar el reclutamiento, pónganle que está presente a 40 sobre umbral. No hay dudas. Y si me llegas a poner negativo, y yo te pregunto en un final, ¿por qué? Vos tenés que ser vivo y decirme, porque estaba reclutando, pero a 50 decibeles iba a reclutar sobre umbral. Y acá me dabas 45. Vos me decís eso, yo no te puedo decir que está mal. Porque vos me justificás. Iba a reclutar, porque no iba a dar, pero lo iba a hacer reclutar en 50 sobre umbral, que eso es reclutar. Pero me daba 1, 2, 3, 35 y puse que estaba negativo. ¿Se entiende o no? Pueden poner negativo o positivo. Yo pondría positivo. Entonces me mostrás directamente el reflejo y no da esa confusión. Y ya. Porque si no te voy a decir, bueno, pero es una cortipatía, qué sé yo. También, si vos me decís sí, pero iba a reclutar a menos de 60 y no me daba el campo igual. Igual iba a ser menos de 60. ¿Mm?
O si es una patología retrococlear, no va a aparecer el reflejo. Ahí sí me pones negativo, pero yo acá te puse que es daño de células ciliadas. ¿Estamos? Bueno, y esto lo van a ver en los prácticos un poco más. Ahora es difícil virtual, pero después tienen que pensarlo al revés. Y acá estimulo del oído izquierdo y recojo del derecho. Si en el derecho no hay patología de oído medio, todos pueden registrar acá. Se complica cuando del otro lado tengo patología de oído medio. ¿Mm? Y en las cortipatías va más largo. O las mixtas. Esto lo van a ver cuando hagan la clase de correlación. Primero dense tiempo a ver tímpano y reflejo en los prácticos, para por lo menos hacerlo normal, ir pensándolo, porque si no como mucho. Lean, hola Isola, Norden. A ver si tengo para mostrarles. Esperen. ¿Me esperan un minuto que busco? ¿Algún Ateneo? Para mostrarles. Esperen. Esta puede ser. Esperen, ¿eh? Así les puedo mostrar cómo son los reflejos. Tengo que tener escaneados algunos, seguro. Acá. Perfecto, acá, ahí va. A ver. Bueno, estamos haciendo ahora porque está roto, qué sé yo. ¿Ven mi pantalla o no? No, espera. ¿Ahí ven mi pantalla o no? Sí, sí. Ok. Ahí sí, ¿no? Bueno. Miren, estas son las tiritas que salen de la impedanciometría, las impresiones. ¿Ven? Sale la tímpano y abajo los reflejos. Acá claramente son ausentes. Acá tímpano, volumen, compliancia, presión, gradiente. Eso ya el aparato lo hace. Antes se hacía manual como lo hacemos en los prácticos. Y el reflejo. I es IPSI. 500, 1000, 2000, 4000. A 110, a 110, a 110 y a 100, nosotros ponemos al lado negativo, 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 porque ya vemos, esto no hay reflejo. C es contra. C, contra 500, 1000, 2000 del derecho. Y contras de izquierdo. En este caso son todos negativos con tímpano normal. Acá tengo dos opciones. O es una auto, que no lo es, o tengo que... ¿Qué dicen? Me confunde un poco que dice tipo A, pero tiene el pico desplazado hacia negativo, ¿no? No, pero vos pensás siempre que la presión está en 88, menos 88, y siempre es más menos 100.
Igual esto es de niños, pero no importa. Nunca va a estar acá exacta. Siempre hay un más menos. En niños es más menos 100, en adultos más menos 50. Estas tímpanos son normales. Y si tengo todos los reflejos negativos, ¿qué puedo estar pasando? ¿Qué me hace pensar? ¿Qué pasa? Que está afectado el oído medio. No, el oído medio, si está afectado, esto me lo muestra el oído medio. La presión. Chicas, tengo hipoacusia. Si yo no tengo reflejo, ningún oído, y la presión del oído medio está normal, y la movilidad de la membrana, el complejo tímpano-auricular no muestra patología de oído medio, y yo le estoy pasando 120 decibeles y no se mosquea el tipo, no genera reflejo, hay hipoacusia. Esto es lo que yo quiero que empiecen a entender. Acá hay una hipoacusia. Después veremos si coclear, retrococlear. No tengo reflejo. ¿Mm? A ver si encuentro alguno con reflejo. No, estas son otras cosas. Encuentro uno. Esperen. Y otro le doy. Acá sí. Acá ven. Miren que les corro los cuadros. No miren las autoemisiones ahora, pues no vieron. Curva tipo A en oído izquierdo, curva tipo A en oído derecho. Reflejos acústicos presentes, reflejos acústicos presentes. Acá ven como la formita, ven cómo se levanta. ¿Ven? A 90, a 100, presente, presente, presente. El otro era una raya, estos son como formitas. Acá, audición normal. ¿Tengo algo más? Esto es otra clase, otra cosa, pero... Bueno, no. Esos dos. Pero como para que vean cómo sale la tira. ¿Eh? Ustedes lo hacen manual. Pero nosotros tenemos una impresión gráfica. Bueno, vayan pensando, es re lindo el tema de reflejos, de impedancia. Cuando ustedes empiezan a relacionar todo, les va a gustar más también. Porque van a entender... y bueno, está buenísimo para hacer diagnóstico esto. ¿Sí? Bueno, lunes que viene clases con Natalia, creo. Bueno, a estudiar. Chao, gracias, No, profe. No, de Chao, nada. profe, gracias. Chao, chao.